Bueno, esta fue una investigación de nuestra unidad y tenemos justamente la visita de 4 congresistas electos y reelectos, ¿no? Está Carlos Brus, ahí es Salaverry, que está con nosotros, Jorge del Castillo y Víctor Andrés García Belaúnde. Feliz del Padre a los 4. Muchas gracias. Y a los padres del Perú, por supuesto, también. Un abrazo muy especial. Y empecemos con el señor Salaverry, que ha sido aludido. El nuevo en el Congreso. Exactamente, porque ha sido proveedor del Estado y, en fin, ¿cuál es la situación en este momento de su empresa? ¿Qué empresa era? ¿Qué proveía? Éramos una empresa constructora, digo éramos porque yo desde el mes de enero vendí mis acciones que tenía en la empresa. Esa empresa no licita obras públicas con el Estado, no contrata con el Estado desde el año 2013. Esas obras a que hacen mención son del año 2011, 2012. Y tenemos muy claro el mandato de la ley, así que por ese lado no hay ningún problema. Ahora, hay otros congresistas de Fuerza Popular que, digamos, que sí van a tener que renunciar al ser proveedores, bueno, sí, a todos en general, pero especialmente de Fuerza Popular, que hemos visto. Desde que uno toma la decisión de postular, en este caso al Congreso, uno tiene muy presente cuáles son, obviamente, las limitaciones que te pone la ley, y estoy seguro que los demás congresistas electos también habrán tomado la previsión del caso. Usted me explicaba que la norma se cambió, ¿no? Que ahora ellos les tienen que advertir. ¿Cómo funciona esto? Lo que pasa es que la ley impide que hasta los parientes de segundo grado de consanguinidad, es decir, hasta tus sobrinos, no pueden contratar con el Estado. Y yo no tengo la más mínima idea qué negocios tendrán mis sobrinos. Entonces no me puedes pedir a mí que culpo con la ley porque de pronto un sobrino mío le vendió llantas a una entidad del Estado. Regional. ¿Pero eso ya cambió? No, lo que hemos hecho es que la entidad es la responsable de investigar. Y si le va a comprar llantas y averigua que su tío es congresista, la entidad no debe comprar. La norma tiene lógica. Es un poco infantil, ¿no? Fíjate, se calcula que son más o menos 200.000 personas que no pueden ni trabajar para el Estado ni contratar con el Estado, porque son parientes de congresistas, ministros, etcétera. Entonces, es un poco extremo y además ilógico. Como que se presume tu culpabilidad, ¿no? Sí, pues. En el caso de Víctor Andrés García Belaúnde, que además ha estado mirando con mucha atención el reportaje, porque me imagino que es como el ojo de elefante, para no perder la memoria. Claro, yo al haber sido investigado tantos años por la mafia orellana me han sacado pues sobrinos, ahijados, en fin, en todo tipo de cosas para poderme acusar. La norma es del año 98, al final del gobierno de Fujimori, y se dio por los escándalos que había en su momento. Creo que la norma es un poco exagerada, es cierto, pero ahí está y hay que cumplirla. El hecho de que se traslade la responsabilidad a la empresa no evita que el congresista también asuma su propia responsabilidad, y eso puede ser motivo de un proceso y un levantamiento de fuero. Ahora bien, y yo he planteado además una cosa que es importante, que es que no juramenten los congresistas que tienen procesos abiertos ya con el Estado. ¿Por qué? Porque desde el primer poder del Estado, que es el Congreso, se van a poder defender mejor. Pero a veces un procurador te abre un proceso por quítame estas pajas, por tonterías, ¿no? Pero me refiero a cosas graves como lavado de activos, como narcotráfico, a eso me refiero. Eso tendrá que especificarlo, claro. Sí. Porque a veces es por disparate que te abren el proceso. Pero si hay acusación fiscal... Porque le quitaste una licencia, eras alcalde y no le abriste la discoteca. Claro, yo he visto unos casos de... No se trata de eso, se trata de cosas graves como las que hemos mencionado y que además tenga ya acusación fiscal, porque si hay acusación fiscal, ya evidentemente hay algunos indicios. Y si el Estado es el que, como titular de la sociedad, es el que te inicia el proceso por lavado de activos o por narcotráfico, por ejemplo, es normal que el Estado quiera que esa persona que está procesada no ingrese al Estado. ¿Se han especificado ese tipo de delitos? Sí, claro que sí. Hay una relación exacta. Delitos serios. Sí. Bueno, ya empecemos al tema de fondo, que es el Congreso que empieza a partir del 28 de julio y lo que falta de estos días antes de asumir no solamente la presidencia, sino el mando congresal. Digamos, estamos viendo que todavía las fuerzas, digamos, más importantes no se ponen de acuerdo para plantear un requerimiento mínimo de reformas para emprender un quinquenio más saludable que el que hemos tenido. Entonces, yo quisiera empezar por el señor Salaverry,
disculpe, señor del Castillo, lo hemos puenteado, Sí, pero es de acuerdo al tamaño de la bancada. Está levantando la mano como en el colegio. Gisela usó un robot que ha puesto ahí. Mil disculpas, pero es la primera pregunta, ¿no? O sea, hay Claro. reformas mínimas que se deben hacer a partir del 28 de julio y todo el país está esperando que Fuerza Popular, digamos, se ponga de acuerdo con el actual presidente electo. Más después de que Espadaro ha dicho que el Congreso es nuestro. Sí, bueno, esa fue una tontería desde mi punto de vista. Pero entonces, ¿están dispuestos o no están dispuestos a tener un acuerdo mínimo con el actual o el gobierno que empiece el 28 de julio? Por ¿Cuál es la idea? supuesto, tenemos la mejor predisposición para entablar estos diálogos. Mejor predisposición. En su momento, ¿no? Yo ¿Y creo cuál que es su momento? Lo que el Perú está esperando el día de hoy es que el señor Kuczynski asume el liderazgo que le corresponde, que sé que lo va a asumir, y que le muestre al Perú quiénes son los que lo van a acompañar en las carteras ministeriales, Ya, cuál es el para equipo estar que va a claros. gobernar el país. O sea, solo después que lo proclamen y que tenga el gabinete ya hecho. Pero por supuesto, porque en base a esos cuadros técnicos es más o menos hacia dónde van a orientar ellos las políticas de gobierno. Y en base a esas políticas son las Pero usted sabe conversaciones de que vamos a que entablar. ningún político, ningún presidente revela su gabinete hasta la última semana, un poco antes del 28 de julio, precisamente para no mostrar flancos, ¿no? Bueno, nosotros para que no le tampoco, crucifiquen a los ministros. Esta a los futuros bancada de ministros. 73 tampoco vamos a iniciar funciones desde el 28 de julio. Así que hay tiempo más que suficiente como para poderse sentar y conversar. Entonces, ahí empezamos. Se supone que hay que oficializar al señor Pedro Pablo Kuczynski como presidente de la República y tiene que mostrar su gabinete. Solo entonces la señora Fujimori conversará con el señor Pedro Pablo ¿O Kuczynski. será la señora Fujimori o otro agente político? Bueno, ¿Quién pero va a ser? preguntémosle a Carlos cómo recibe esto, porque la verdad que han puesto ahorita algo No, que es pero interesante. quería preguntarle al señor Salaverry, ¿va a ser la señora Fujimori o va a ser otra persona la que va a hablar? Obviamente tiene que ser una conversación entre el presidente electo o en funciones y la presidenta del partido, Ok. que es quien lidera Fuerza Popular. Obviamente, ya puse. Eso usted está es electo. obviamente interesante. A ver, a partir de eso. Yo creo que el diálogo se va a dar antes. Primero porque después de pasado la derrota y lo lógico proceso de digestión de esto que cualquiera tiene que sufrir, te viene en mente el país, ¿no? Y tienes que leer bien el resultado de las elecciones y sabes que te han dado un rol que no es el de obstruir, derrocar, destruir nada, sino que es un rol de hacer un contrapeso. Y ese contrapeso en dos fuerzas políticas que tienen la misma visión de la economía pro mercado, sería absolutamente absurdo que te pongas tú a petardear reformas que van a hacer mejorar el modelo, porque si haces eso, entonces el péndulo de la política se va a ir para el otro lado y tus posibilidades para el año 2021 se van al diablo. Ahora sí van a hablar con los narcos, los rateros, con ellos, se van a entender con ellos. Mira, ellos van a tener Que ayer eran narcos y rateros, Pero ellos ellos van a tener que entenderse con los vendepatrias, con los traidores, con los lobistas también. Eso fueron de los dos lados y eso. Y mira, los políticos todos los días nos pasamos sapos porque hay un interés superior que es el país, ¿no? ¿Sería necesario, señor del Castillo, por ejemplo, de verdad una reunión a calzón quitado? Voy a tocar un término coloquial entre el señor de Ricardo Palma, entre el señor Kuczynski y la señora Fujimori, a solas, en privado, para poder cerrar ese capítulo, ¿cree usted? Supongo que así será la reunión, ¿no? Porque habiendo temas tan delicados, no me parece tan pertinente aparecer ahí con un equipo, ¿no? Creo que quizás puede haber un encuentro personal. Pero también creo que todos abrigamos la esperanza de que llegue un nivel mínimo de entendimiento, ¿no? No van a seguir discutiendo las elecciones. ¿Sobre qué debería hasta ser ese cuándo. nivel mínimo de entendimiento? Entonces hemos propuesto algunas ideas. Por ejemplo, hay que recuperar la economía. Eso requiere decisiones del Ejecutivo, pero también apoyo legislativo. Como delegaciones, digamos, No necesariamente facultades. delegaciones, pero sí aprobación de normas, mejoramiento de los instrumentos de gestión, etcétera. El tema de seguridad ciudadana, si bien es una labor central del Ejecutivo, pero requiere el apoyo de inclusive hasta reformas constitucionales para poder, ejemplo, la detención de 24 horas debe alargarse a 48 o 72 para hacer mejores investigaciones. Si Pedro Pablo Kuczynski pidiera el 28 de julio delegación de facultades, ¿el APRA se la daría sin mayor
inconveniente. Pero es que no depende de nosotros, hay una mayoría que... Sí, correcto, pero vamos por partes, pues a cada pero uno. es que le la pregunta. pregunta no viene al Pero caso ustedes porque van a tratar de ser la bisagra, como dicen algunos, entre... yo creo que somos un equipo que tiene una experiencia que la puede poner al servicio de un mejor entendimiento de las cosas. Entonces me contesta que sí, van a ser la bisagra. Nosotros vamos a plantear, por ejemplo, una agenda para el Congreso, política de Estado, porque el Congreso suele no tener política de Estado. La política de Estado la tiene el Acuerdo Nacional, la tiene el Ejecutivo, pero el Congreso son un mar de iniciativas. Si ponemos política de Estado, 4 o 5, concordadas con el Ejecutivo y la sociedad civil, pues ahí tenemos ya de dónde sacar una agenda legislativa de alta calidad. Eso es lo que esperamos. Y por delante está sin duda el tema educativo, el tema de seguridad, claro, el tema de la reactivación Congresista económica. García Belaúnde, ¿cree que se va a fijar? Es Lo posible. veo muy sonriente. ¿Usted cree que a alguna vez en su vida vio que el Congreso se fijase en políticas de Estado? Bueno, es difícil, ¿no? Hay un artículo interesante el día de hoy de Levinsky que dice que esta ha sido la campaña más sucia que él ha visto en el Perú en los últimos años. Y eso puede ser cierto, pero tampoco tiene que ser impedimento para que no haya un diálogo más adelante. Yo creo que el diálogo se va a dar en el Congreso todos los días, porque es la casa del Parlamento, ahí se va a hablar, o sea, ahí se va a dar el diálogo de todas maneras. Pero creo que el primer reto del diálogo es está a la vuelta de la esquina. ¿Cómo hacemos la transferencia? Eso es fundamental. ¿Quién le va a entregar la banda presidencial a Kuczynski? ¿Va a ser el presidente del Congreso? ¿Quién va a ser presidente del Congreso? ¿Va a estar presente Humala? ¿Se va a ir antes? ¿Deja la banda? ¿La recoge? En fin, ese protocolo, porque están hablando de que hay... El señor Tábara ha dicho que hay históricamente... Pero un fujimorista va a ser el presidente del Congreso, probablemente, ¿no? No, seguramente. Pero habrá que ver cómo se hace la transferencia, porque el señor Tábara ha dicho que hay 4 transferencias históricas. No es verdad, ha habido 6 antes. Claro, el jurado no siempre conoce de historia, pero en todo caso ha habido transferencias Post-Fujimori, probablemente haya querido decir. Bueno, quizás. Pero no es histórica, pues histórico estamos en la historia de la República. Claro, ¿no está hablando de la Belaúnde. Vale. Entonces, sucesivas en pero todo ¿qué caso. pasa allí? El presidente del Congreso va a ser fujimorista, no me cabe la menor duda. ¿Le van a entregar la banda? ¿Cómo va a ser el sistema? Ya, O sea, pero yo creo que ese es, Pero eso no es como un muy diálogo formal. fundamental. Pero eso no es como muy formal. ¿Quién le da la banda, quién no le da la hay un banda? protocolo, pero que no siempre se ha cumplido. Entonces, yo creo que ese es el primer tema que hay que dialogar. A ver, ¿le y parece? ese es parte de lo que se acuerda ahí, de lo que va a ser más adelante en unas relaciones entre el gobierno O y sea, la ¿usted cree que es un tema gestual? O sea, ¿cómo viene el protocolo? Viene lo Pero que, si Humala ya lo que se sigue. va, Humala ya qué importa acá. No. Pero ¿cómo se va a comportar la primera bancada de oposición en torno a la toma de posición de Kuczynski? O sea, A ver. me imagino, déjame acabar, me imagino que usted teme que se dé la situación que se dio cuando asumió Llanta con Marta Chávez gritando, o la de... Exactamente. Ha habido antes otras muy fuertes, Exactamente. ¿no? Cuando Exactamente. asumió Fujimori alguna Que vez. pusieron Sí, ha habido carteles delante dudas. de delegaciones extranjeras, etcétera, etcétera. cuando etcétera. se fue García Yo creo que en el eso primer es gobierno. El primer parte gobierno fue terrible del cuando primer se fue diálogo. García. Eso es parte del primer diálogo. Carlos. Mira, yo no gastaría tiempo conversando quién me entrega la banda y por qué puerta entro yo y qué puerta sale Humala. Pues hizo Llanta. Eso lo hace el presidente electo con protocolo de la Cancillería. No es, además, no podemos imaginarnos la bancada fujimorista sacando carteles o pifiando al presidente electo el primer día que asuma. No creo que eso lo van a hacer ocurra. ustedes, ¿no? Y no lo va a obviamente, provocar como los provocó Humala. Una Humala posición provocó responsable, también. ¿no? Cuando juró por la constitución Es verdad. anterior, Humala la buscó. Es cierto. ¿no? Pero es importante escucharlos, o sea, van a hacer No, pero ustedes por una supuesto, oposición responsable. ¿de qué Una naturaleza? madura, que va a fiscalizar lo que tiene que fiscalizar sin que esto signifique obstrucción y detener el desarrollo y el crecimiento de nuestro país, obviamente. Lo que pasa es que yo creo que al congresista García Belaúnde le encantaría ser él el que entregue la banda, pero ese es otro tema. Porque me parece que fijarse en esos detalles ¿Así? a estas alturas No me interesa. hay temas Le dejo mucho lo más de de ellos. fondo, creo yo, ¿no? Jorge, Tú vas a colocar la Yo banda. creo que unos minutos... tú hablas de política de Estado A ver, y entonces- terminamos Yo con la creo banda. que unos minutos tan importantes en un programa tan importante no lo perdamos en formas ni en cosas menores, ¿cierto? Hemos hablado de plantear política de Estado. Ya, pero El entonces- siguiente paso es plantear un conjunto de reformas constitucionales que hay que hacerlas
y armar una agenda común en la medida de lo posible. ¿Qué reformas Creo que eso es lo serio, constitucionales? eso es lo serio como personas que aspiramos a ser hombres de Estado para plantear Ya, en ¿qué este reformas gobierno que no va a ser constitucionales? fácil. ¿Qué reformas haría? Bueno, diversas. Para empezar, la que mencioné, el periodo de detención, me parece un tema. Tenemos que, la reforma política en su conjunto ya contiene en sí varias reformas constitucionales que hay que aplicarlas. ¿Esa debería ser la primera, la reforma política? Yo creo que lo más urgente para el país es el tema de la seguridad Yo creo ciudadana exactamente. y la economía, que hay que levantarla nuevamente. Pero eso no requiere una reforma constitucional, Pero ¿o ¿cómo sí? no? ¿O sí? Pero Pregunto. por supuesto, Seguridad o la detención. estamos viendo que los fiscales sueltan Por la detención, y los jueces porque se pasó 5 Soltaron minutos. a los malditos de Coyique, ¿no? Entonces, que se pasó las eso 24 puede horas con un corregir, minuto, sí. ¿no? Ya. Sí, porque es Constitución, si la detención y puesta a disposición de un juez ya no es en 24 horas, sino es, por ejemplo, en 72 Correcto. horas. Entonces, Ya, la policía eso es- puede armar un atestado como Dios manda, pues, ¿no? Entonces, esto es fundamental. Hay otra serie de medidas legislativas que podrían aplicarse buscando el consenso. La misma solución, por ejemplo, del tema 24/24, que ha sido un debate tremendo en la campaña, pero ya terminó la elección, no han vuelto a hablar. Eso hay que arreglarlo. El señor Abusada, nosotros le invitamos a una conferencia a nuestro partido, él dijo, con medio punto del PBI resolvemos el tema del 24/24 y una serie de equipamientos de la policía. Y dijo, en un solo cheque lo ponemos. Bueno, pues eso no es Lo dijo un constitucional, hombre ¿no? que sabe de economía del país. Claro, Entonces, pero eso es por medidas, digamos, bueno, económicas, bueno, ¿no? Ok, pero Legislativas. requiere el respaldo político porque si da un decreto de urgencia, por ejemplo, para una medida así, que implica una reforma del presupuesto, se requiere un consenso en el Congreso, si no se echan abajo la norma en Ustedes una son acá semana. los bailarines, porque está el oficialismo y está el control. ¿Qué van a hacer con el tema de seguridad, por Dios? Que la gente está realmente desesperada. Bueno, es el primer paquete de normas que presentaríamos al Congreso. De hecho, ahorita, en estos instantes, están trabajando los equipos. Tú sabes que en el Perú ya no hay luna de miel, tú tienes que empezar a entregar resultados al día siguiente que asumes el mando. Además, mucha gente cree que Kuczynski ya es presidente, ya está trabajando. Entonces, se están trabajando ya medidas para poderlas presentar el primer día al Congreso. Pero van a tener que conversarlas con ellos. Sí, antes. claro, para eso es el diálogo. Para eso es el diálogo y además enriquecerlas. Si tienen algunas sugerencias, también incorporarlas. Porque el mandato es claro. Nosotros no hemos ganado la elección por amplia mayoría. Eso no ha ocurrido. Ha habido un poco de gente que votó por Kuczynski por Pero no ha sido con la mano, como dicen. No, tampoco. Porque hay gente que le gustaba Kuczynski y su plan, hay otra gente que votó porque no le gustaba la adversaria y hay otra gente que votó porque no quería el mismo partido que tuviera el control de dos por el Estado. Hay muchas razones. Pero está claro que nosotros no hemos obtenido una mayoría abrumadora y por lo tanto tenemos que abrir la cancha, tener un gobierno muy amplio, muy dialogante, y si hay sugerencias que se pueden incorporar, por supuesto se pueden incorporar. Esa es parte de la conversación. La seguridad pública, me imagino que es lo que más. Obviamente es el tema principal es el tema. y que en lo cual tenemos que ponernos de acuerdo. Nosotros proponíamos liberar 10.000 policías para que estén en las calles y con el apoyo de las Fuerzas Armadas para que cuiden instituciones públicas. Es un tema que perfectamente este gobierno podría recoger. Cárcel 4.000, que dentro del programa de infraestructura penitenciaria se necesitan cárceles de máxima seguridad para aislar a estos cabecillas de estas bandas que extorsionan desde dentro de las cárceles. Son propuestas que hemos llevado en campaña que perfectamente este gobierno podría ponerlas en práctica. Algo que podemos recoger de ellos, por ejemplo, son la acumulación de penas. Eso es un tema que perfectamente nosotros podíamos desde la bancada impulsar. Pero quiero tomar también el tema económico. Carlos ha dicho que los dos partidos somos pro mercado. Sí, efectivamente, pero dentro de ese marco hay aristas. Nuestro enfoque ¿Cuál era es de la apoyo diferencia? a la micro y pequeña empresa. Y para eso teníamos propuestas como tributación cero, IGB justo, entre otras, que perfectamente podemos ¿Ustedes no impulsarlas apoyarían previo una al diálogo, reducción ¿no? del IGB, por ejemplo, en 3 puntos? Es que nos parece contraproducente. El país necesita reactivarse. Los maestros necesitan mejorar sus ingresos. A la policía, acaba de decir el señor del Castillo, a la policía hay que pagarle. ¿Cómo lo vamos a hacer si reducimos impuestos? Ahora, no vamos a reducir 3 puntos de golpe, es un punto por año y se va monitoreando. Si se ve Un que punto no, por año es un montón de plata. sí, ¿no? pero si 3.000 se ve, millones, que no se está recuperando la recaudación, eso se va monitoreando. Pero lo importante es reactivar la economía, invertir plata en infraestructura, con lo cual el Fujimorismo también está de acuerdo, desburocratizar el Estado, con lo cual también creo que estarían de acuerdo. Así que hay puntos en común que se pueden conversar. La misma pregunta que le hice el señor del Castillo, pero claro, ustedes son mayoría. Ustedes, si pidiera el señor Pedro Pablo Kuczynski delegación de facultades
facultades se la daría? En todos aquellos temas que sean para bien del país, como el tema de seguridad ciudadana. Pero alguien puede pensar que alguien quiere el mal del país. No, pero pueden ir en contra de lo que es nuestra agenda legislativa, en contra de lo que ha sido nuestro plan de gobierno. Claro. Entonces, obviamente, no vamos a traicionarnos nosotros mismos. Cargo a pedirle al Congreso. Y además, en temas muy específicos. Muy específicos, ¿no? Y con cargo a rendir cuentas al Congreso. Que podrían ser en dos, digamos, en términos económicos y en términos de seguridad, que son dos cosas, digamos, que en el momento el país está requiriendo. Señor Víctor Andrés García Belaúnde, está desesperado por hablar. Yo estaba simplemente diciendo cuál es el punto del partido, un diálogo y nada más. Claro. Le han hecho un cargamontón. La banda. Pero yo creo que, primero, yo creo que habría que darle facultades a PPK en el tema de seguridad. Yo creo que eso sí es importante. En un plazo de 90 días, porque se supone que como se ha tratado tanto el tema durante la campaña, tendrá ya ideas muy claras que se puedan aplicar. En el tema de la economía del país, yo creo que es fundamental que el señor PPK cumpla con la promesa de bajar el IGB. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, organizando el Estado, cerrando caños, donde se pierde agua absurdamente y cerrando los caños también de la corrupción, estoy seguro que puede... ¿Usted podría que elimine el SNIP, por ejemplo, como él ha dicho, eliminarlo completamente? No, yo creo que lo mejoraría, eliminarlo no. Pero además puede haber un IGB escalonado perfectamente bien. El tema del gas, hay que renegociar el gas, es fundamental. Pero eso no sé el primer mes, eso va a tomar tiempo. No lo sé, pero con una comisión negociadora que empieza a nombrar una comisión que pueda renegociar el gas más adelante. El tema de las AFPs, de las pensiones, que está ahí también, hasta ahora el ministro de Economía se niega a promulgar una ley. Y hemos encontrado en Alfredo Torne algunas palabras contradictorias sobre las leyes que hemos aprobado últimamente. ¿Usted aceptaría ir a negociar con los mexicanos el tema del gas? Si lo nombran plenipotenciario. Bueno, encantado, no tengo ningún problema. Habría un acuerdo con toda seguridad. No tengo ningún problema. Pero hay cosas concretas que tenemos que hacer. Es difícil que le saquen a los mexicanos. Tenemos que hacer una pausa. Bueno, pero hay maneras de Es difícil que los mexicanos te acepten. Hay maneras de presionar. Además, de repente tiene la fórmula. Ustedes simple y llanamente pueden enviarlo como embajador plenipotenciario. Claro, imagínate, con un representante así, con seguridad tenemos éxito. Hay que cuidar la estabilidad jurídica del país. Eso es fundamental si es que queremos tener éxito más adelante. Vamos a hacer una pausa. Ya regresamos con nuestros invitados aquí en Sin Medias Tintas. Se acabaron los castings. Felicitaciones, forman parte de los 24. Ahora empieza la gran fiesta en Yo Soy. Es momento de elegir a tu favorito. De lunes a viernes a las 7 y los sábados a las 8. Los conciertos en vivo se inician. Yo Soy por Latina, siempre más. Él es Manuel Zelaya. Manuel Zelaya no tenía en sus planes que la cena familiar con Laura, su novia, fuera tan familiar. Para todos esos planes que no planeaste, adelanto de sueldo BCP. En tus planes, contigo, BCP. Convierte un día normal en un día fantástico. 2x1 en miles de productos de temporada de hombre, mujer y niños. Más 10% de descuento adicional exclusivo con tu CMR. No te pierdas los días fantásticos de Saga Falabella. Estas galletas, te podrán hacer ganar mucha plata. Prepárate, porque ya viene ¡Qué rica promo! ¿Y mi olla? Tus hijos quieren que estés más tiempo con ellos y no pegada a la olla preparando avena. Dales como yo, las nuevas hojuelas de avena súper instantánea Ángel. Olvídate de la olla, listas súper rápido. Fortificada con hierro, zinc y calcio. Buenísima. Menos tiempo en la cocina, más tiempo con tus hijos. Hojuelas de avena Ángel, nutrición que nos une. Si eres de los que les cuesta elegir, el nuevo Maxi Twist de Kentucky es para ti. 2 deliciosos sabores, tradicional por un lado y americano por el otro, en una única y original presentación. Disfrútalo con una refrescante Coca-Cola. Pide tu Maxi Twist de 2 sabores en uno a solo 7 soles 90. Kentucky. Mamá quiere darles lo mejor. Por eso, elige salsa roja Don Vittorio. Yo la uso solita. A mi familia le gusta con pollo. Yo le pongo mi aderezo. Dale la mejor salsa roja de sus vidas. Salsa roja Don Vittorio. Con tus mismos ingredientes y la consistencia que te encanta. Si Sol es la más rica, imagínala con tu toque.
Salsa roja Don Vittorio. El placer de dar lo mejor. Recuerda que todas las presentaciones de tu salsa completa participan en la promoción La Vajilla Don Vittorio. No. En promedio, tu hijo puede crecer 2 centímetros cada 120 días, pero más del 50% de los niños deja comida esencial que les ayuda a crecer. Pediasure es el alimento que contiene los 5 grupos de nutrientes, probado clínicamente para una nutrición completa y balanceada. ¿Qué esperas? Dales Pediasure y ayúdalos a llegar más alto. El nuevo Sublime Sonrisa cree que nada nos une más que compartir una sonrisa. ¿Y tú? ¿Ya compartiste una sonrisa? Porque siempre es un buen momento para compartir y contagiar felicidad. Nuevo Sublime Sonrisa, más grande y con una sonrisa para compartir. Mujeres de hoy, si ya cambiaron el me mudo casada por un... Me mudo cuando yo quiero. ¿Qué esperas para cambiar tu casa? Mueble de cocina a solo 329 soles. Promart Home Center, hagámoslo juntos. Una tentación puede llegar a ser tu talón de Aquiles. O también puede llegar a ser la barba de Aquiles. Es que ante una tentación somos débiles, pero lo disfrutamos. Ahora, Tentaciones chocolate con almendra, galleta y maní crocante. Disfruta ser débil. Cae en tentación. Latina presenta. Por Panamericana. Muy bien, estamos de regreso aquí con nuestros invitados esta noche, porque lo importante aquí, digamos, es lo que va a pasar en las próximas semanas, pero lo que va a comenzar a pasar a partir del 28 de julio, porque hemos tenido 5 años de falta de liderazgo, de desaceleración. Hay algunos rubros en los que se han empezado a hacer cosas y deberían continuarse, como el tema de educación. Servir, educación. Y algunos programas sociales, otros no tanto. La beca 18. Pero, han hecho cosas, por otro lado, lo que sí está necesitando la gente con urgencia es liderazgo y decisión y voluntad política. Así es. Y eso pasa por el primer ministro. ¿Quién va a ser primer ministro? Esa es la pregunta. Bueno, nombres, la única persona que puede anunciarlos es el presidente electo. Ya, pero ya tenemos al ministro de Economía. Es la única persona que a Verónica Mendoza no le parece. Está, bueno, si le pareciera a mí me preocuparía, ¿no? Porque yo también, si le saldría a comprar dólares, yo también. No, pero bueno, tenemos visiones de la economía distintas. Es una pieza clave, ¿no? También en este. Y obviamente el primer ministro va a tener que ser un primer ministro dialogante. Entonces, que la Constitución le asigna al primer ministro la responsabilidad de las relaciones con el Congreso. Así que va a tener que tener esa responsabilidad que le va a tomar mucho tiempo. O sea, y va a tener que tener cintura política, ¿no? El perfil del primer ministro del primer gobierno de la primera parte del gobierno de Pedro Pablo tiene que ser independiente, debería ser. ¿Cuál debería ser el perfil? O sea, aparte de dialogante. No puede ser cateriano, ¿no? Dialogante, tipo con mucha cintura política, muy flexible. Y hay que tener claro que nosotros no vamos a poder implementar nuestro programa al 100% así como queríamos. Vamos a tener que escuchar al resto. Así es. Y como tú dices, eso es negociar, eso es tener manejo político. ¿Pero quién puede ser? ¿Vizcarra? No lo sé, eso de nombres ni me preguntes. Porque ¿qué van a hacer con los congresistas? ¿Van a ser ministros los congresistas? Porque van a tener que estar full time en el Congreso. Es una bancada pequeña, ¿no? Es verdad, es una bancada pequeña. El presidente ha dicho que si algún congresista será ministro, serán muy pocos casos, porque hay mucho trabajo que hacer en el Congreso, sí. ¿Y a usted le gustaría quedarse en el Congreso o ser ministro como ha sido durante la gestión de Toledo? A donde el destino nos Ahora, volver a ser techito. Yo lo que veo, Mónica, es que el primer conflicto no lo veo tanto entre el fujimorismo y la bancada oficialista, sino entre Vitocho y la bancada oficialista por el tema de Gilbert Violeta, ¿no? ¿Qué está pasando con Gilbert Violeta, Vitocho? Bueno, por ahí va a venir más bien el choque. Hombre fuerte, de Peruanos por el Cambio. Bueno, cercanísimo al presidente electo. Que no lo sea pronto, ¿no? Porque se trata de apoyar al gobierno, pero no apoyar la corrupción. ¿Y usted cree que él está vinculado a la red Orellana? Sí, totalmente hay documentos que aseguran eso. Lo han excluido, ¿no?
Él dice que la empresa ABC la vendió antes. No. Hay actas clarísimas donde el señor está de gerente y de accionista de la empresa ABC Group con Cruzaley al lado de él como socio invitado, prestamista y luego como aportante. Pero si eso hubiera sido tan verdad, ¿por qué no lo han utilizado los fujimoristas en la campaña? Por tontos, porque se supone... Claro, porque si tenían un flanco tan abierto... De repente no habían leído bien el informe de Orellana, que no se había probado todavía. Ahora, pero conociendo su opinión sobre el tema de Gilbert Yo conozco Violeta, bien el tema, le puedo decir que sí está metido. ¿Usted va a condicionar, digamos, el apoyo que pueda haber de Acción Popular, que es un grupo parlamentario, igual que el APRA? Yo soy la presencia o no del señor Violeta en el entorno presidencial. Tráigame la cabeza, Violeta. No, yo soy un miembro del partido y haré lo que mi bancada diga. Finalmente la bancada es la que va a representar al partido en el Parlamento, es la que va a tomar las decisiones, el Grupo Parlamentario de Acción Popular, y haré lo que ellos digan. Pero sí creo que se va a tener que profundizar las investigaciones y que lo van a involucrar si está metido, y si no está metido, pero pues, es inocente, ¿no? Se le dará libertad. Por lo menos, digamos, el día que esto se discutió en el Congreso, no era el debido proceso incluirlo en el Pleno como acusado. Porque se descubre que había un tal Cruzaley que había puesto plata, y bueno, ya él no se le había dado oportunidad de dar su versión. Entonces eso... ¿Usted confía en el señor Violeta? Esto tenía que haber regresado, perdóname, a la comisión para que pueda dar su versión. Pero él dice que Ceballos lo limpió, ¿no? Había esa acusación de que Ceballos le ofrecieron ser candidato. Fue citado como investigado y al final ni siquiera aparece. Algo extraño, raro. Y da la casualidad que las dos personas involucradas en la comisión... Uno es Ceballos. Uno Ceballos se convirtió luego en candidato de PPK, y el asesor principal que redacta las conclusiones y todo es el número 8. ¿Cómo se llama, perdón? Díaz. Raúl Díaz. Entonces, ¿usted cree que le dieron esas prebendas? Bueno, casualidades, ¿no? Casualidades. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que la presencia del señor Violeta, digamos, le complica la vida al señor Pedro Pablo Kuczynski? ¿Cómo ven eso? Lo que conversamos con el presidente electo en la ocasión que el APRA lo visitó. Y él nos preguntó, ¿qué recomendación me pueden dar? Y yo fui quien le dije lo siguiente. Me parece bien las investigaciones, creo que las comisiones de fiscalización y de investigadoras tienen su papel, y los jueces, fiscales y procuradores y los abogados tendrán que hacer el suyo. Pero si el Ejecutivo, que tiene 5 años para orientar el Perú a un mejor destino, se va a cometer el mismo error de Humala, de estar haciendo persecuciones o investigaciones, por más justificadas que sean, va a hacer perder el tiempo al país. ¿Usted no cree? Entonces no se investiga. Perdón, Aldo, vamos a estar hablando seriamente. Yo acabo de decir que los jueces, fiscales, procuradores y las comisiones tienen su rol. Pero no en el Congreso. Pero el Ejecutivo tiene otro rol. El rol tiene un Entonces, rol de investigar también. lo que quiero decir, pero tienen su rol, que investiguen, que lleguen al fondo, no es problema. Pero yo creo que las prioridades del Perú hoy día están en la seguridad y en la reactivación económica y en otros temas más. Entonces, muy bien lo que ha hecho el juez Concepción Carguancho, ha tomado una medida restrictiva respecto a la primera dama, está muy bien puesta, está justificada, está hecha pública y transparentemente. Estoy seguro que estas investigaciones, lo que se ha hecho en el Congreso, es serio, yo no dudo de eso, pero digo, el tema central, la agenda política, la tiene que poner gente seria que diga, oye, vamos en este norte para recuperar el Perú. Podemos tener, muy bien, le levantamos el fuero a fulano, sultano y nos quedamos en el 2% de crecimiento. Creo que esa no es la idea del presidente electo. Ni lo uno ni lo otro. Okay. Entonces, él apreció mucho estos tips que nosotros le dimos, porque creo que eso es lo serio. Yo sé que a los periodistas les gusta la noticia, la primera plana, qué cosa es lo que vende, pero a los que ya hemos pasado por el Estado con una alta responsabilidad, nos preocupa muchísimo, ¿no?, que podamos recuperar el tiempo perdido, porque ha habido un tiempo perdido, sin duda. A propósito de eso, la bancada fujimorista está pensando en una megacomisión del gobierno de Ollanta Humala. ¿Quién va a manejar fiscalización? Dos preguntas. Nosotros no vamos a llegar con un ánimo persecutorio de cacería de brujas, pero tampoco, como plantea el señor de Castillo, simplemente hacernos de la vista gorda, y si hubieron delitos, lo importante es que el país crezca.
La corrupción le hace un daño enorme a nuestro país. Que se haga la vista gorda, perdón. Y... No me interprete mal mis palabras. Disculpen. Sí, molesto. Ya no, había malogrado, sí. ¿Está molesto con usted? No, estamos hablando si vemos seriamente, ¿no? delincuentes liberados por malos jueces, no necesariamente es porque falten nuevas leyes. Es porque justamente ese juez o ese mal fiscal son corruptos. Entonces hay que investigar donde se tiene que investigar. Por ejemplo, fiscalización. Aquí, ¿se la van a dar a Müller? ¿Van a hacer ustedes? ¿Qué va a pasar ahí? Nosotros tenemos un mandato popular. El pueblo ha tomado la decisión, emitido su voto y quiere que nosotros lideremos el Congreso. Pero obviamente eso ya lo sabía cuando estaban en segunda vuelta y la señora Fujimori dijo que si ella llegaba al gobierno... No, por eso, si ella llegaba al gobierno, daba fiscalización y constitución iba a manos de, digamos, encabezados por otros partidos políticos. ¿No cree que sería interesante que, más allá de que no haya llegado al gobierno y que sea mayoría en el Congreso, pueda hacer que Constitución y Fiscalización, que son dos comisiones importantes, estén no en manos de los fujimoristas o no lo encabecen los fujimoristas? Ella lo que planteó fue que en la eventualidad que ella ganara las elecciones y nosotros fuéramos gobierno, era importante que la Comisión de Fiscalización y de Inteligencia esté en manos de la oposición. Como lo primero no ocurrió, nosotros somos oposición. Entonces seguimos con el mismo discurso. Es importante que fiscalización esté en manos de quien hace la oposición al gobierno. Una oposición democrática, responsable, pero oposición al fin del pueblo. ¿Usted qué piensa? ¿Cómo se van a repartir las cartas? Me parece muy bien. Me parece correcto. En el Congreso siempre la principal fuerza de oposición ha presidido ¿cuántas fiscalización? comisiones más o menos van a tener ellos y ustedes? Ellos van a tener, me parece que son 13 y nosotros vamos a tener 3. ¿Y ellos? Creo que uno cada uno. Uno cada uno. Sí. Entonces... Pero van a pasar a ser bancada, ¿no? Sí, ya está aprobado. Ya está aprobado. Grupo parlamentario. Sí. Entonces, en total son 6 grupos parlamentarios, ¿no es cierto? Les corresponde fiscalización, salvo que los voceros se pongan de acuerdo y dispongan otra cosa, pero si ellos quieren fiscalización, nosotros no hay razón para oponerse. ¿Y qué les van a dar a ellos? ¿Agricultura o les van a dar cosas así? La Comisión de Asuntos sin Importancia. No, mentira. Yo quiero preguntarle al señor Castillo, ¿está usted molesto por algo? Yo creo que estamos tratando problemas serios. Pero un poco de humor no está mal. Cuando uno dice, habla de problemas serios, está de mal genio. Después que jugó también el Perú, por lo menos tenemos que tener una sonrisa, ¿no? Yo insisto. Cuando ya vengan los problemas nos ponemos más duros. Yo insisto que es una buena oportunidad para tratar de poner temas en la agenda nacional. Eso es la pretensión de mi intervención esta noche. No es que tenga mal genio, como dice Aldo, ni quiero evitar fiscalización, como dice el señor Salaverry, todo lo contrario. Pero creo que lo que le pasó a Humala, por perseguir, no gobernó. Y cuando se dio cuenta, ya acabó su gobierno. ¿Vamos a repetir historia? Yo creo que esa improvisación, ese aventurerismo, no hay que repetirlo. El señor Kuczynski tiene esta sola oportunidad en la vida. Esta sola. No sé cuántas tendrá Keiko en el futuro. Pero el doctor Kuczynski tiene una. Y si no la sabe aprovechar. Y sus colaboradores no toman la cosa en serio y solamente es a la broma. Entonces el gobierno no va a terminar bien. Pero bueno, yo creo que hay que recoger lo que dice Jorge, pero completarlo. Sí, vamos a apoyar el crecimiento, vamos a apoyar medidas que reactiven la economía, todo eso está bien, pero la corrupción no se puede dejar de lado, de ninguna manera. Hay que combatirla tanto como los esfuerzos que vamos a hacer para sacar el país adelante, porque la corrupción es un cáncer, carcome todo. Entonces, ¿qué hacemos dando medidas interesantes para mejorar la economía del país cuando permitimos al lado corrupción? Eso no se puede aceptar. Y tengo entendido que PPK también ofreció luchar contra la corrupción. Y en ese sentido, ¿qué van a hacer en el gobierno? O sea, el tema de corrupción efectivamente es un tema muy importante. Sí. Y además es una gangrena que nos está carcomiendo a todos. Y es un tema donde, por ejemplo, tenemos muchas coincidencias con el Frente Amplio. El tema de acumulación de penas, imprescriptibilidad de delitos de corrupción. Ellos tienen otras sugerencias que nosotros no las habíamos previsto, pero me parece muy interesantes de incorporarlas. ¿Por ejemplo? Bueno, la creación, que es algo que también coincide con el fujimorismo, la creación de una entidad, llámese Procuraduría o Contraloría Independiente, que investigue también al gobierno de turno, que no sea un empleado del gobierno, cuyo nombramiento pueda pasar por el Congreso, una cosa así. Aunque sea la Contraloría. ¿Usar anticorrupción? No funcionaron, sino una mezcla de Procuraduría más Contraloría, pero cuyo nombramiento tenga el tipo de mecanismo independiente del gobierno de turno. Y ahí hay muchas coincidencias. Ahora, lo que es importante es el tema que hay que abordar ahorita es el tema del presupuesto.
porque el presupuesto se presenta en agosto, el nuevo gobierno tiene días para mirar el presupuesto. Nosotros vamos a aspirar a que nos toque la comisión de presupuesto. Siempre el oficialismo ha tenido esa comisión, y no es por ninguna prebenda, por nada, pero es parte es necesario. ¿Y ustedes estarían de acuerdo? de que el gobierno pueda, y como única comisión, el resto que digan lo que quieran. Coordinar con el MEF, claro. Es importante que el presidente de la Comisión de Presupuesto obviamente tenga una coordinación estrecha con el Ejecutivo, por supuesto. Pero regresando al tema anterior, realmente a mí me cuesta creer que desde el Ejecutivo se puede iniciar alguna, digamos, medida de fiscalización. Difícil que el señor Kuczynski fiscalice a su aliado más importante que ha tenido en esta campaña. Por eso que ese rol, lo tiene que hacer Humala y la señora Heredia, es evidente. Mira, como gesto, es importante PPK le ha pedido al Contralor, cuando lo ha ido a visitar, que nos asigne un paquete de auditores, un equipo de auditores, para auditar todos los ministerios que vayamos a tomar. Queremos trazar una raya clara del antes y después. Y si se encuentra algo irregular del manejo administrativo financiero anterior, se presentarán las denuncias al día siguiente. Lo que él dice tiene cierto sustento. Hemos pasado hace un rato un video de PPK hablando sobre el tema de las valijas y lo que habló hace unos días, y hay un cambio sustantivo, ¿no? Lo que pasa es que efectivamente yo también escuché el tema de las valijas, pero nadie nunca las vio. Pero el Contralor va a asignar... Usted también era ministro, claro, en ese momento. Y va a asignar un equipo de auditores. ¿Usted escuchó también? Se escuchó. ¿Y lo dijo el jefe de inteligencia o no? ¿Quién lo dijo al final? Fue una reunión, todos los lunes había una reunión de inteligencia para ver los posibles conflictos sociales. Y ahí se comentó. Pero lo han dicho los dos. Nos trajo un informe aquí, Roy Gates, que los dos que estaban, el almirante Raigada y el otro señor, no me acuerdo del apellido, negaban ante el Poder Judicial que... ¿Pero qué les dijeron? Que había una funcionaria, no me acuerdo el nombre de la... Mirle Torres. Ella. ¿Pero quién fue? ¿Raigada? ¿Quién fue el que se lo dijo? No me acuerdo ahorita. Pero fue un consejo de ministros. No, los lunes es la reunión. Un consejo de inteligencia. Entonces, y mencionaron de que estaban trayendo plata en maletas, de Venezuela, valijas diplomáticas, y que esta plata la recogían en la misma embajada. ¿Y eso era la DIGEMIN? No, no estoy seguro si era la Dirección de Inteligencia de la Policía o el Servicio de Inteligencia Nacional, uno de esos dos. ¿Usted cree que está bien que le hayan impedido la salida a la señora Heredia? Yo creo que sí, hay demasiadas evidencias que demuestran que ahí hay algo raro, ¿no? Y además, tú sabes que este impedimento de salir del país, si ella va donde el juez y dice, oye, tengo que llevar a mi hija a una atención médica, se lo levantan y van y vienen. O sea, no es tampoco que esté presa, pero creo que la gravedad de los hechos amerita. ¿Los fujimoristas creen que Pedro Pablo Kuczynski la puede proteger? No va a ocurrir. No va a ocurrir. Nosotros no hemos hecho ningún gesto para protegerla, ni lo vamos a hacer. Y por eso es nuestra intención de tener auditores en el proceso de transferencia para trazar claramente la raya, y si hay alguna irregularidad, denunciarla, o si no, nosotros seríamos los responsables. Muy bien, bueno, se nos acabó el tiempo, lamentablemente podíamos seguir conversando, pero muchas gracias por estar con nosotros, a los cuatro. Y un saludo por el Día del Padre. Muchas gracias. Un saludo a ustedes también y a todo el Perú. Vamos a hacer una pausa, amigos, y ya regresamos.